Mandatario no es el que manda, sino el que obedece el mandato del pueblo. Decidir juntos no fue una estrategia de campaña. Es mi convicción y, por tanto, será fundamental en mi forma de gobernar. Trabajaré en la consolidación de una ciudad más incluyente. Convertiremos a la Ciudad de México en la capital social. Con estas palabras, Miguel Ángel Mancera tomaba posesión del Distrito Federal el 5 de diciembre de 2012, después de haber obtenido más del 60% de los votos de los capitalinos. Más de 3 años después, la aprobación de su gestión es de menos del 30%. ¿Qué ha sucedido en este periodo para explicar este declive? Hoy en Jaque al Rey, Mancera, capital social. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos los temas más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, analizamos los 3 años de gestión de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal. Para ello nos acompaña Norma Xóchitl Hernández, diputada de Morena y secretaria de la Comisión del DF en el Palacio Legislativo. Sergio González, integrante de 06600, Plataforma Vecinal y del Observatorio de la Colonia Juárez. Y Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo de Derechos Humanos. Enseguida empezamos con el debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. El pasado 5 de diciembre, Miguel Ángel Mancera cumplió 3 años como jefe de gobierno del Distrito Federal. A pesar de haber llegado al poder con un respaldo histórico de más del 60% de los votos, actualmente el jefe de gobierno capitalino tiene una de las peores calificaciones por parte de la ciudadanía, con menos del 30% de aprobación. La aplicación de medidas impopulares como el aumento del boleto del metro, la instalación de parquímetros en distintas colonias de la ciudad y, más recientemente, la implementación de un polémico reglamento de tránsito pueden ayudar a explicar esta debacle. Sin embargo, el desencanto de los votantes capitalinos también está asociado a las distintas violaciones a derechos humanos ocurridas en su gestión, así como a los distintos megaproyectos urbanos, los cuales no parecen responder a las necesidades de la ciudadanía, sino a las de las grandes empresas inmobiliarias. La recién aprobada reforma política del Distrito Federal es quizá la apuesta más importante del mandatario en lo que va de su sexenio. Sin embargo, las voces críticas no se han hecho esperar para denunciar que con ella se le abre la puerta trasera al PRI para retomar el poder en la ciudad. Hoy en Jaque al Rey, Mancera, capital social. Estamos de regreso en Jaque al Rey, empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todos. ¿Cuál es el balance que podríamos hacer de la gestión de Mancera en estos 3 años? Sergio, perdón. Bueno, yo creo que voy a plantear un caso específico, el corredor Chapultepec. Yo creo que Mancera comienza su campaña con la ciudadanía con este lema de decidamos juntos. Y 3 años después, la ciudadanía de alguna manera activa un proceso que no viene de la verticalidad, sino que surge de la horizontalidad, que creo que es un proceso exitoso, que es un proceso paradigmático de lo que viene para los 3 años restantes del tiempo que le queda a Miguel Ángel Mancera, que es así no, y que es decidamos juntos, y que es hagámoslo bien, y que quede claro que si no viene de la voluntad del poder, la voluntad de la ciudadanía se impondrá con resultados maravillosos como fue el resultado de la consulta ciudadana del 6 de diciembre relacionada con el corredor cultural en Chapultepec, que es un éxito ciudadano de muchísimos grupos y muchísimos activadores del proceso. Se acabó tu minuto, muchas gracias. Ahorita regresamos sobre esto. Norma, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues a 3 años del gobierno de Mancera, de la gestión de Mancera, y su lema Decidiendo Juntos, nos parece más el tema de la ola rosa que realmente Decidiendo Juntos, porque se vuelve una ironía. Y es una ironía por tantos pendientes que nos dejan en el tema de derechos humanos, en el tema del propio capital social, que tiene que ver con el desarrollo de una política social para el Distrito Federal, que tiene que ver con esos grandes pendientes que nos deja en términos de lo que la ciudadanía esperaba de él. ¿Qué esperaba? Es un proyecto abierto, franco, amplio, democrático, que ha sucedido lo contrario. Eso es una ironía, en donde tenemos una ciudad que cada vez se constriñe más, en donde los servicios públicos están en una situación deplorable, en donde el derecho a la ciudad queda en tela de juicio. Se acabó tu minuto, ahorita retomamos esto. Francisco, por favor. Bueno, las palabras siempre se las lleva el viento, lo que hay que calificar son los actos concretos. Y en actos concretos, el gobierno de la Ciudad de México, nosotros decimos que fue entregado a la derecha. Es decir, es un gobierno de derecha que, con una envoltura y un lenguaje de izquierda, quisiera más que capital social, como si fuera la capital, en realidad está hablando de capital como economía, ¿no? Entonces es la venta del territorio del Distrito Federal a los inversionistas en contra de los derechos humanos de todos los habitantes. Se han empezado a tocar temas interesantes. Planteo uno para el debate. Mancera llegó al poder con más de 60% de los votos y sin embargo hoy tiene una de las peores calificaciones en términos de las encuestas que ha sacado, por ejemplo, Reforma, con menos del 30% de aprobación. ¿Qué situaciones concretas explican esta debacle en su popularidad y cómo ha gobernado o gestionado esta ciudad para que tenga semejante pérdida de simpatías? ¿Quién quiera comenzar? Norma. Mira, el tema de derechos humanos es un asunto particularmente interesante, porque después de haber generado todo un proceso legal, incluso legislativo, en donde el programa de derechos humanos de una gran avanzada que se generó con la sociedad civil queda la saga y rezagado, ¿no? E imponen a una ombudsman bastante de este color, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, en lugar de proteger los derechos, pues son los primeros que le están tirando al negro, ¿no? Entonces tienes que hay una iniciativa que más que cubrir el derecho a la protesta, porque es un derecho, reprímelos. ¿Qué pasó con los jóvenes, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasó con personas que han tenido esta posibilidad de poder organizarse? Los han reprimido. Pero no solo eso. Por ejemplo, el caso de Yaikiri. ¿Qué le sucedió? En lugar de que la defendieran, porque además no solo era una parte de derechos humanos, sino el derecho a la seguridad pública. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar sufriendo una pena corporal de cárcel? Por ejemplo, son por citar algunos ejemplos, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esta postura, Francisco? El Distrito Federal no es una isla, somos parte de un país, de una política incluso internacional. En ese sentido, nosotros lo que decimos es que el gobierno del Distrito Federal se plegó a la política federal de guerra contra el narcotráfico durante Calderón y ahora de esa situación de avancemos, de mover a México, aunque sea hacia el despeñadero, como dicen por ahí, pero efectivamente sigue la misma política represiva en contra de todos aquellos que, por cualquier circunstancia, están exigiendo un derecho humano. Derecho humano, sí, desde lo más visible, como las represiones masivas, pero también lo más invisible, como es el derecho al territorio, ¿no? Es decir, que la gente que está viviendo en la Ciudad de México tenga mejores condiciones más dignas de vida. Y eso es lo que ya el gobierno del Distrito Federal pues ya no tiene interés en quienes votaron por él. También ahí hay que hacer que la mayoría tampoco hace verdad, sino que también se puede equivocar. Y lo que estamos viendo pues es un ex policía
que se va del lado de los empresarios en contra de todas las personas y de los habitantes que vivimos aquí, pero que también afecta a todas las personas del área conurbada, ¿no? A reserva de entrarle al tema urbano en el próximo bloque de lleno, ¿tú cómo ves cuáles son los factores que han explicado la debacle de la popularidad de Mancera? Bueno, un candidato que arranca con un decidamos juntos y empieza a imponer proyectos a diestra y siniestra sin siquiera buscar la mínima consulta y buena acogida de proyectos de desarrollo urbano, las ODEs primero, las AGES en distintas zonas de la ciudad, pues ya de entrada, o sea, tache, ¿no? Un jefe de gobierno de la Ciudad de México que sabe que tiene una ley de participación ciudadana que mejora la ley que hasta ahora tenemos, aunque no es la ideal, una ley que trae un factor muy interesante que es la consulta ciudadana vinculante, que eso es muy importante, que esta que hubo ahora fue vinculante de facto porque se anunció que lo iba a hacer, pero no de ley, o sea, no había la ley todavía, se la guarda bajo la manga y no la lanza, aunque ya estaba aprobada, no la publica ¿qué es el diario oficial? El diario oficial, la Gaceta Oficial. Un candidato un jefe de gobierno que no tiene la piel sensible para entender que la ciudadanía del Distrito Federal ha cambiado, que la ciudadanía del Distrito Federal está buscando formatos paradigmáticos para entendernos ya del siglo XXI. Un candidato que sigue operando la ciudad con formatos del siglo XX que el Chapultepec demuestra que están caducos. Un jefe de gobierno que opera desde la verticalidad, cuando la necesidad y la demanda ciudadana es operar desde la horizontalidad, desde generar procesos de colaboración y participación, en fin. Entonces yo creo que, bueno, es claro, ¿no? Si tú arrancas con un decidamos juntos y a la mitad de tu periodo solo impones sin consultar a nadie, bueno, es claro que te vas a ir pues hasta el fondo, ¿no? O sea, yo creo que es un error estratégico grave. Mira, yo creo que, y ahí coincido con Francisco, ¿no? En donde él manifiesta muy claramente que hay una visión en términos de privatización, no en un asunto colectivo. Y entonces, ¿a quién benefician todas estas políticas públicas? Pues a los grandes empresarios, que incluso ni siquiera son a todos. Muchos también de esos empresarios también están abandonados y olvidados. Y entonces de pronto te encuentras con acciones como la venta de la ciudad al mejor postor, porque te encuentras los bajopuentes llenos de grandes empresas y cadenas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hubo proyectos muy importantes para el desarrollo de jóvenes. O la otra, ¿no? ¿Por qué esta visión de estas grandes ciudades? La ciudad administrativa, la ciudad cultural, la ciudad de la salud. ¿Cuál es en realidad? Efectivamente, desde una visión federal, y es ir alineando toda una serie de elementos en donde la ciudad como tal genera grandes riquezas que se van a las bolsas de unos cuantos. Aquí los ganones son los capitales, los grandes capitales, pero que además tienen este nexo con la clase política. Has tocado un tema muy interesante, que es la relación con el Ejecutivo, ¿no? El Distrito Federal parecería ser, hasta la gestión de Mancera, un sector de oposición frente a los poderes ejecutivos precedentes, pero ahora no ha sido así. Vamos a tocar este tema de regreso. Estamos en Jaque al Rey, regresamos después de una pausa. Saludos, my name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Mopaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here.
truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Arrodíllese. ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Botón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! Regresamos a Jaque al Rey. Francisco, ibas a opinar. Sí, efectivamente, lo que decimos es, vamos a calificar este gobierno a través de los actos concretos. Nosotros, por ejemplo, era un santuario donde mucha gente podía refugiarse de las políticas represivas de otros estados, y hoy se ha roto eso. Han asesinado a periodistas, han atentado en contra de defensores de derechos humanos. El caso reciente del 7 de noviembre, ¿no?, donde atentaron contra 3 defensores de derechos humanos indígenas aquí en la Ciudad de México, y que, a pesar del tiempo que ha llevado, no hay investigación o no ha avanzado lo suficiente, ni siquiera hay una línea de investigación que diga hay una responsabilidad de tal o cual situación, ¿no? Entonces, son actos concretos que vamos a calificar. Nosotros decimos, no se trata de decir es la maldad encarnada, sino lo que está haciendo es esto, esto y esto, y eso es en contra de los derechos humanos de los habitantes. Y eso es lo que estamos marcando, nada más, ¿no? Tengamos, digamos, documentado para que nadie pueda decir que, como él mismo dice, que estamos politizando el asunto, Claro. sino estamos describiendo una realidad que está en contra de los derechos humanos de los habitantes. Hay un cambio sustancial, digamos, en materia de derechos humanos en los sexenios pasados con este. ¿Tú consideras que hay un cambio fundamental? Sí, a partir del 2013 empieza una política de represión en contra del derecho humano a la protesta, y en los últimos 3 años el Distrito Federal ha sido la entidad con mayor número de detenidos, de detenciones arbitrarias, en detenciones masivas. Es decir, por motivos políticos, en contra de gente que intenta ejercer la libertad de expresión, la libertad de manifestación, y tenemos el año pasado 98 detenidos, el año antepasado 120, 100 detenidos, y llevamos ya, que serán 300 personas que fueron detenidas de manera arbitraria, Claro. por el simple hecho de caminar en la calle y exigir una situación diferente. Es la misma política del gobierno federal que se encarna en el Distrito Federal. Entonces, es la continuidad de una política de derecha en contra de los derechos humanos. Hay un tema que quizás se ha enfocado bastante, con mucha razón, en los últimos meses del Distrito Federal, que es el desarrollo urbano, ¿no? Hay un verdadero problema. Quizás el caso de Chapultepec fue el que lo evidenció, pero en general hay un problema en términos de desarrollo urbano y megaproyectos. ¿Cómo explicar la gestión de Mancera en este sentido? Yo creo que la bronca aquí son los contrapesos. Yo creo que antes el gobierno tendría que ser un contrapeso al desarrollo inmobiliario caníbal, y ahora pues van de la manita, ¿no? Aprueban leyes a modo, van trabajando juntos, están todas las asociaciones públicas, privadas, que en el caso de Chapultepec, por ejemplo, 95% de las ganancias por cederle Avenida Chapultepec a Invex, que es un banco, casa de bolsa, fondo de inversión que especula con el desarrollo inmobiliario, y la gran ganancia de 5% para la Ciudad de México, cuando el discurso es no tenemos dinero, no tenemos recursos, estamos empobrecidos. Entonces, ¿qué ciudadano sensato puede pensar que la privatización del espacio público y de la convivencia ciudadana, porque al final, cuando se vende una calle a un privado para que se convierta en un centro comercial, eso significa que las normas de convivencia en ese espacio, que antes eran libres, ahora van a ser normadas y reguladas por la iniciativa privada? Yo creo que eso es un punto muy grave, y yo creo
creo que la ciudadanía debemos de apuntar hacia la construcción de contrapesos. Yo creo que en el momento en que se diluyen los contrapesos del poder político con el poder económico, tiene que entrar, que no es nada nuevo, tampoco estamos inventando el hilo negro, tiene que entrar la ciudadanía a construir contrapesos importantes e interesantes para parar, para frenar. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta que es la moratoria urbana. Urge en esta ciudad parar y frenar el desarrollo inmobiliario público y privado hasta que no se construya un plan y programa de desarrollo urbano que no venga de la verticalidad de Sedubi, que provenga de una serie de mecanismos que hagan que muchos actores podamos decidir el rumbo y el destino de la Ciudad de México. Así sí podemos avanzar. De otra manera, seguimos en el no decidamos juntos, ¿no? En el no hagamos nada juntos. Voy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito, que va como muy claro con la cuestión de los derechos humanos en la Ciudad de México. Pero esta visión no es solo una visión exclusiva para el tema de desarrollo urbano, desafortunadamente. Es una visión que tiene que ver con todos los procesos que se dan en la ciudad y tiene que ver con el derecho a la ciudad. Te pongo el ejemplo en términos de derechos humanos, que fue la represión que hubo en Ameyalco por el tema del agua, que es un asunto fundamental que se liga con esta visión de desarrollo urbano, en donde prácticamente por la extracción de agua, y no lo digo yo, sí está documentado, ¿no?, se genera todo un proceso de grietas, sobre todo en el oriente de la ciudad. Y entonces hay problemas de abasto de agua. Y entonces que dicen, no, es que tenemos que hacer más perforaciones de pozos, tenemos que generar más para que el agua llegue a la ciudad. Privatizar. Y entonces hay una visión de o generar desarrollos inmobiliarios, porque hay que dotar de más agua a esas personas, poniendo en riesgo un derecho al medio ambiente, por ejemplo, sobre todo en la zona de la que yo vengo, ¿no? Y tu derecho al agua, porque es un derecho. Pero además, no solo lo ves en esa parte urbana, seguridad pública. Esta empresa Autotráfic, 150,000 multas mensuales, échale pluma, de la baratita, 600 pesos por multa, 5,000 al día. Que va a la iniciativa privada, una parte en importante. En donde el 46% de ese recurso va a la iniciativa privada. Y entonces ahora dicen los que defienden este proyecto que está enmarcado en un asunto de seguridad de la ciudadanía. Es la muletilla también del gobierno federal, ¿no? Seguridad para todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿es la seguridad o es el gran negocio? Bueno, otro rumbo hacia donde tendríamos que estar yendo ya, y yo creo que ya se está abonando en ese respecto, es, bueno, ¿cómo generas gobernanza y cómo generas inversión, entendiendo que el Estado es un actor y la iniciativa privada es otro actor, y la ciudadanía también juega un papel importante en la economía y otros elementos más? ¿Cómo empiezas a construir mecanismos más allá de las asociaciones públicas y privadas, donde de alguna manera se puede empezar a construir modelos económicos para todo lo relacionado con el hábitat en la ciudad y etcétera, que puedan venir de mecanismos de otro estilo? Yo insistimos en que hay que comenzar a construir un paradigma. Estabas comentando la riqueza que tiene, bueno, yo creo que tú lo vas a poder explicar mejor, pero de pronto nos da unos datos y unas cifras que la verdad entusiasman de pensar que es posible que desde la microeconomía se abone a la macroeconomía de una manera fascinante. Yo creo que es ahí hacia donde tendríamos que empezar, entre otras muchas cosas, a abonar, ¿no? Aunque nosotros decimos verlo como que los empresarios y el Estado son dos actores diferentes, creo que ahí empezamos a caer en un pequeño error, ¿no? Porque en este momento son sus representantes. Claro. Bueno, ya se habla de los cárteles económicos y entre muchos de ellos el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Economía legal y de economía ilegal. Entonces, el objetivo es la ganancia. Y para obtener ganancia necesita que la gente siga trabajando para generar más riqueza. Entonces, no importa dónde estés, ¿no? Y en este sentido, en la parte del desarrollo económico,
hay que considerar que hay otras formas muy interesantes, aún en el Distrito Federal, o sea, fíjense, en donde se supondría que es una comunidad urbana y demás, no es cierto. También tenemos el granero de la ciudad, que es la parte suroriente, ¿no? Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, por supuesto, Nopalitos, ¿no? En donde generan procesos productivos muy importantes con economías solidarias, con unas formas distintas, que no solo tienen que ver con el trabajo cooperativo. Y entonces, curiosamente, ¿de dónde salen elementos tan importantes para desarrollos de banca privada? De esta parte de la economía solidaria. ¿Qué hace la gente? Las tandas. Yo he visto hasta tandas de colchas, por ejemplo. O de 2, ¿no? 3 pesos. Hay una Cajas infinidad de ahorro. cosas muy interesantes que la tendencia es mátalas. Que no resistan los embates, porque si no, no tenemos esta ganancia para unos cuantos. Y entonces ese es un grave problema, porque si esta ciudad es tan viva, tan dadivosa, el país, ¿por qué tenemos que tener la mano de obra tan barata? ¿Por qué el asunto de la desindexación del salario, que tanto han aplaudido, cuando solo se le incrementó 3 pesos? Con 3 pesos ni para 1 kilo de tortillas te alcanza. Digo, porque yo sí voy a las tortillerías, ¿no? Pero, digamos, en cierta medida, para meter otro tema al debate, esto está muy relacionado con el tipo de vinculación que tiene el gobierno del Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, Claro, ¿no? Digamos, es una excepción respecto a los gobiernos de izquierda que habíamos tenido esta relación tan cercana. Y eso explica, como bien decías, el cambio de políticas en términos de seguridad, pero también en términos de derechos sociales y otro tipo de derechos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, ahorita estamos llevando el caso de las trabajadoras ilegalmente despedidas del IEMSS. Y, por ejemplo, son trabajadoras que ganan 1,250 la quincena, que hay una subcontratación, outsourcing, y que el gobierno no está respondiendo por esas personas. Entonces, lo que se está peleando es porque basifiquen esas personas, como se hizo en la UACM. En la UACM, el sindicato a las personas de intendencia las volvió parte de trabajadoras del Estado. Estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Porque no es posible que ganen 1,250 la quincena y que de un día para otro sean despedidos sin ningún tipo de apoyo o protección, que inclusive, aunque la ley haya cambiado, todavía tiene. Pero ese es otro Regresamos tema. Con este tema para abordarlo con más detalle. Nómina Estamos 8. en Jaque al Rey, volvemos después de una pausa. No, hombre, ese es otro temazo. Del Tome, tema. tome. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo. Un espacio conducido por Daniel Gershenson, Dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal.
Luchadoras, una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregon y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar Y ser informados. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Francisco, ibas a terminar la idea. Sí, el Estado, hay derechos humanos, el Estado tiene la obligación de satisfacerlos. El derecho humano al trabajo es uno de ellos. Y el que haya personas que estén subcontratadas, trabajando bajo condiciones bastante deplorables, es también responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, en este caso, y esto es algo que ha sucedido en muchas dependencias, donde todos los trabajadores de limpieza pues es por outsourcing, y el Estado tiene la obligación de otorgarle las mejores protecciones laborales, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el IEMSS está ahorita un problema. Lo que se está exigiendo pues es que se basifique a la gente, que se les regrese el trabajo porque están despedidos de manera injusta, y que se resuelva esta situación a nivel general, a nivel de Ciudad de México, no nada más pequeños casos y paliativos, para que el mismo Estado diga, ya se resolucionó una parte, pero estamos viendo una política generalizada de violación a todos los derechos humanos, laborales, ambientales, políticos, económicos, sociales, culturales, de todo. Es una política que, en contubernio con la política federal, pues está llevando a la Ciudad de México a ser, ahora sí que una estrella más, ¿no? Dicen, de la República Mexicana. Sí, porque hay quien dice necesitamos más leyes, y hay voces que a mí me parecen muy acertadas que dicen, bueno, ya tenemos, hagamos que las que tenemos se cumplan, ¿no? O sea, la bronca es, hay que hacer, por supuesto, sí. hay que modificar y hay que legislar, pero también hay un gran vacío en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y creo que es un eje hacia el que tendríamos que abonar y conducirnos todos, ¿no? Porque es como inmediato. Sí, que se cumplan las que están, que se creen nuevas cuando se necesiten, pero que también se deroguen aquellas que violan legalmente los derechos humanos. Por supuesto. Yo creo que esos tres ejes pues son... tendríamos que empezar con echar atrás ese convenio de autotráfico, porque violenta los derechos humanos en el artículo 21 y 24 constitucional, en donde nos indica que ninguna multa debe de sobrepasar esa parte en términos del salario mínimo. Y con la desindexación del salario, pues ahora sí lo sobrepasa, y en mucho. Las multas se incrementaron en 700%. 700%. De pronto, cuando tú lees la parte constitucional, dice, bueno, es que no habrá penas corporales, y entonces la gente, ¿cómo le hace para ganar 700? Bueno, si gana 1,250 la quincena, pues imagínate una multa, y tiene un carrito muy chafa. Imagínate una multa de 1,250. Ahora, para ¿no? cerrar, ¿no? ¿Cómo va a ser popular Mancera
si el predial, que es algo que afecta directamente a todo el mundo, como todo lo demás, tiene aumentos, en el caso de la Colonia Juárez, de 400 pesos a 7,000. Y el metro. En los pedregales del 1000%. Bueno, por ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablando de esta primera tirada que lanzas, pues cómo va a ser alguien popular si hace estos saltos cuánticos totalmente desproporcionados a la realidad económica del país y del mundo? Digamos, en este último ámbito, el argumento es quizás son medidas impopulares, pero son necesarias para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Bueno, son necesarias para que Claro. todos los pobres se vayan de la ciudad, se vayan a vivir a las zonas más alejadas y la ciudad eleve y sea una élite Claro. la que viva en la Ciudad de México. No, y hagamos un comparativo simple, muy simplista. Tú ves, por ejemplo, CETRAM Chapultepec o ves el corredor mal llamado cultural Chapultepec y ves cómo está estructurado económicamente. Repito, 95% de ganancia para la empresa privada porque pone infraestructura, aunque no se contempla el terreno, que es cuánto vale verdaderamente el terreno que estamos poniendo la ciudad, en contraposición a el ataque frontal a la economía familiar con los aumentos que no van en esa proporción, sino que van en una proporción que rebasa por mucho los 100%, o sea, ya lo dijiste tú, o sea... Incluso en términos inmobiliarios, el Distrito Federal es el mayor expulsor de población, Eso es un no hacia la periferia de la ciudad, al Estado de México. Sí, bueno, ese es un tema que Entonces, que es otro tema también. Entonces, esta parte de, no, en el Distrito Federal no hay pobreza, pues no, porque ya los expulsaste, ¿no? Pero el ya objetivo los es ese, ¿no? corriste. Expulsar a la gente que menos tiene. Sí, Pasaron de primero los pobres Claro. a primero los pobres fuera de la Ciudad de México, ¿no? Hay un proyecto de elitización de la ciudad. total, de la centralidad y de todo, ¿no? En realidad ya no es nada más. Antes lo usual era que eso se detonara principalmente en la centralidad de las ciudades. Hoy las ODEs, las AGES y todas estas zonas de desarrollo económico o agencias las AGES son agencias de... ¿Cómo se llama? Geoestratégicas. Áreas geoestratégicas, ¿no? Son eso, precisamente, ¿no? O sea, lo que hacen... Fíjate que hay una palabra que se usa, digamos, en la academia, que es gentrificación. Curiosamente, cuando empezó el proceso muy bravo en la Colonia Juárez y los vecinos empezamos a encontrarnos preocupados de empezar a ver los niveles de afectación que el fenómeno tenía pues a todos los niveles, los vecinos, antes de conocer el término, porque no lo conocíamos, empezaban a hablar de blanqueamiento. Y a mí el término me pareció fascinante porque cuando empezamos a tratar de explorarlo un poco más y a armar un proceso dialéctico para ver qué nos está pasando y cómo podemos entender nuestra realidad, los vecinos decían, mira, fácil, va en muchos ejes. Blanqueo de capitales que provienen de economías lícitas, ilícitas de todo tipo, desde dinero que se roba al Estado y se coloca ahí, desde dinero que viene del narcotráfico, en fin. Entonces, de dinero de fondos de inversión que se blanquea también vía el desarrollo inmobiliario. Un cambio de tipología de habitante del barrio con hábitos de consumos distintos. Justo estábamos platicando de las tienditas que se van instalando, que nosotros los vecinos le decían el llamado, esas tiendas que llaman a ese otro consumidor, que además lo más importante, y para seguir abonando a la cuestión de la ley, la bronca del nuevo habitante es que no construye arraigo. Y una ciudad sin arraigo vecinal es una ciudad descarnada, es una ciudad donde la gente opera de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y entonces esta posibilidad de construir comunidad que abona a la seguridad, que abona a una economía sustentable, que abona a construir un hábitat de solidaridad y de relaciones interpersonales íntimas y de afectos, afectivas, termina siendo intencionalmente destruido. O sea, hay una política clara urbana de destrucción del arraigo vecinal. De la ruptura del tejido social. De la ruptura del tejido social, por supuesto. Y nosotros creemos, por ejemplo, que ahí habría que legislar. El arraigo vecinal tendría que ser un derecho, y tendría que ser un derecho que estuviera legislado para que la gente pueda permanecer en los barrios, para que la gente no sea expulsada de la centralidad, porque justo debatíamos hace rato antes de entrar ¿es desplazamiento forzado el forzar a un habitante con una presión económica y de otros tipos también, porque hay también violencia, ilegalidad y hay muchas cosas, el hecho de forzarlo a un barrio que a muchos los vio nacer, que a otros los ha cogido por décadas y de pronto se ven en la necesidad, se ven forzados a desplazarse, no, porque económicamente no les va a dar para quedarse a unos cuantos kilómetros de donde estaban, se tienen que ir precisamente hacia afuera. Y otra propuesta que nosotros
nosotros traemos es que no puede haber desplazamiento si el gobierno de la Ciudad de México no se convierte en un garante de que esa gente no sea desplazada a más de 10 kilómetros de donde se está moviendo. Hay que empezar a pensar y elaborar propuestas de vivienda social que permitan vivienda de renta baja para adultos mayores, para jóvenes que están iniciando su independencia y autonomía de sus familias, para mujeres solas, en fin, ¿no? O sea, hay que empezar ya a construir mecanismos que garanticen el hábitat de todos dentro de la Ciudad de México y dentro de un espacio de convivencia urbana, pues el mejor que podamos crear. O sea, esta es una ciudad rica. Tendríamos ya que estar pensando cómo vamos a administrarla bien. Sí, es importantísimo lo que dices. Para que nos dé tiempo, en el siguiente bloque vamos a tocar un tema que quizás es sumamente relevante, ¿no? La reforma política del DF, ¿no? Mancera se la apunta como una gran victoria, ¿no? Quizás como la victoria más importante de lo que va de su sexenio, y sin embargo ya hay voces críticas. Ahorita en el corte había posiciones divergentes respecto a la reforma política. ¿Es un avance para la ciudad o en realidad no lo es? Para nosotros no, porque no suma nada al proceso de transformación democrática. No se le reconoce soberanía, o sea, no es cierto. No hay capacidad de decidir sobre el techo de endeudamiento, que es un tema fundamental porque sigue sujeto a la federal. Así es, ¿no? La otra es, no se traslada ninguna facultad sustantiva de la federación al Distrito Federal. La parte radical podría ser es que, bueno, ya no es Distrito Federal, ahora va a ser Ciudad de México, ¿no? Pero eso, ¿y qué? Además de que este estatus jurídico de soberanía es un asunto fundamental para el tema del Estado. Es lo que le da el espíritu a la Constitución de 1917. Pero no obstante de esto, digo, más allá de este elemento fundamental que es el Pacto de la Federación, más allá de eso, hay un cambio, sí, ahí sí te pudiese conceder, en términos de la administración, ¿no? En donde el cabildo va a ser electo, pero en manos de quien en realidad queda ese cabildo. Regresamos con tu posición respecto a este punto. Vamos a una pausa. Estamos en Jaque al Rey. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en Jaque al Rey. ¿Cuál es tu posición respecto a la reforma política? Bueno, nosotros decíamos que es un avance democrático tramposo, ¿no? Es decir, los avances no son concesiones de los estados, sino son producto de la lucha organizada de los habitantes o del pueblo mismo que intenta mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, abre la oportunidad para ese tema. ¿Cómo queremos los habitantes de la Ciudad de México
ejercer la soberanía. Y nosotros decimos, independientemente de que sea o no legal, o se legisle sobre tal o cual situación, ¿cómo se va a organizar, en este caso Morena, que no está de acuerdo, para conseguir un territorio que sea soberano? Es una oportunidad más, una oportunidad de lucha, porque también, si logramos soberanía, podemos lograr también algunos avances en cuestión de consultas, que podría ser, y de otras formas democráticas de gobierno. Pero cambiar la política de privilegiar el dinero a privilegiar a las personas, ¿no? Más importante, creemos nosotros, las personas, que el capital que se genera de la venta de las mismas personas en la Ciudad de México. Sobre ese punto, yo digo, es un avance, es una oportunidad, abre el debate para la lucha por ejercer una soberanía en el Distrito Federal. Yo creo que la reforma política sigue abonando a la traición al decidamos juntos, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso sumamente excluyente, es un proceso cerrado, ¿no? Es un ejercicio que debió de haber sido sumamente amplio de origen, ¿no? Que debió haber sido sumamente incluyente de origen, y por el contrario es un proceso cerrado y reducido. Yo creo que ese es un gravísimo error. Una vez más, un error más perfectamente estructurado, planeado, o sea, no es casual. Que no es un error. ¿No? Bueno, un error ante los ojos de una ciudadanía que, como bien mencionas tú, yo creo que habrá que ver la reacción ciudadana que va a tener el proceso. Habrá que ver esta constitución del constituyente, donde hay un 40% amarrado que privilegia una casta política totalmente alejada del sentir de la nación y del sentir de la ciudadanía en el caso del Distrito Federal. Y yo creo que, al contrario de lo que se cree, yo creo que la reforma política va a ser de un gran costo político costo político y económico para el PRD como el impulsor de este proyecto, para Miguel Ángel Mancera con esta idea que él tiene de poder ser candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que lo más grave es que es una reforma de espalda a la ciudadanía. Y así como el corredor Chapultepec fue un proyecto de espalda a la ciudadanía y la ciudadanía reaccionó, yo creo, abono, y creo que trabajaremos muchos en ese sentido para que haya una vuelta de tuerca y para que la cosa se repiense de otra manera. Ya se están empezando a estructurar desde la ciudadanía posibles mecanismos de darle un giro de tuerca a este proceso que ya de origen ya va mal, ¿no? O sea, de origen ya nace mal, ¿no? Es ya algo que ya parte de algo de espalda a la ciudadanía, y eso es ya de entrada grave. Efectivamente, es un proceso viciado. Y sí cuesta, en la parte de la burocracia, en la parte administrativa, te sale la cosita en 5,000 millones de pesos. Pero además no la organiza el Instituto Electoral del Distrito Federal, la organiza directamente el INE. Por otro lado, entonces de pronto es así como, a ver, ¿cuál autonomía? ¿No? ¿O a qué nos referimos con eso? Luego, en esta parte es muy complicado y promueven ahí el tema de los candidatos ciudadanos. Perdón, ¿candidatos ciudadanos? Te lo pregunto también, sí, ¿no? Lo pongo en la mesa. O sea, candidatos ciudadanos, que ese es un gran tema también. Luego, los demás están, tu lista, como si fueran plurinominales, palomeados, etcétera, en este asunto de voto universal, libre y secreto, en donde prácticamente están a modo de los partidos. Las listas vienen a modo de los partidos. Candidatos ciudadanos, cuando tienen toda una serie de situaciones que van a atravesar, y que los que logren atravesarlas es porque están también palomeados. La otra parte es, efectivamente, se abre un espacio muy importante en términos de participación social. Pero bueno, se requiere información y se requiere también esta parte de voluntad.
para que hagamos un proceso realmente ciudadano, como lo hemos promovido y pensado. Porque esto que no está diseñado en esa condición. Esto que está diseñado a modo. Es un premio para Mancera desde la parte federal. Es no querer perder la Ciudad de México a manos de alguien que sea más de izquierda de lo que está. Y miren, qué interesante. ¿Por qué caramba un constituyente para la ciudad más importante de México, con todo el respeto que las demás entidades se merecen? ¿A poco nosotros vamos a ir a constituir, o hubo quien fuese a constituir, valga la redundancia, el constituyente en Chihuahua? ¿Por qué se podrá hacer eso en el Distrito Federal? Los senadores, ¿por qué los diputados pueden decir? ¿Por qué el Ejecutivo puede definir? Es porque las fuerzas también políticas que están actuando no tienen el poder y la organización para evitar esa situación. Pero por eso nosotros decimos que eso, el diseño no es un asunto que siquiera en algún momento te permita que pueda haber ese cambio. Y bueno, efectivamente los cambios se hacen no por concesión, sino por lo que se puede generar con la base social. Con la organización social, pero es eso, y realmente estamos en esa posibilidad para generar el consenso. Nosotros, por supuesto, Morena, porque bueno, me hiciste esa pregunta muy puntual, pues estamos en el tema de la información, estamos en el tema de la consulta, estamos en el tema del plebiscito, en varias vías, ¿no? Tanto en la vía de la reforma política como en la vía del reglamento de tránsito, como en otros temas que también se impulsaron desde la ciudadanía, ¿no? El tema, por ejemplo, qué bueno que ya lo hemos medio mencionado, los altos costos del transporte en el sistema de transporte colectivo metro, también es aberrante. En el caso de la línea 12 son 430,000 personas al día. Yo creo y me voy, termino con esta parte en donde la administración, la Secretaría de Finanzas dice, no, hombre, si tenemos una base recaudatoria importante, y bueno, y ahora le van a incrementar el 12% con las multas. Pero no solo eso, o sea, no necesitamos dinero. Y entonces volteas y ves la ciudad y dices, ¿y por qué está ese bache? ¿Y por qué no hay luminarias? Cuando además fue una parte de Decidamos Juntos. Yo digo, falta ver la reacción de la ciudadanía. Yo creo que yo insisto, yo creo que el 6 de diciembre es un punto de quiebre para el Decidamos Juntos de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Yo creo que el 6 de diciembre es un detonante. Yo creo que el 6 de diciembre es un triunfo. Y yo creo que a la ciudadanía del Distrito Federal y del país le hacía falta un triunfo ciudadano, ¿no? Le hacía falta la posibilidad de que un ejército de hormigas con recursos ciudadanos vecinales, aunque hubo mucho otro apoyo que también hizo convergencia para lograr el triunfo del no, pero yo creo que le hacía falta a la Ciudad de México un triunfo ciudadano. Yo creo que este espíritu de triunfo, esta B de victoria vecinal, que es el único plan B que debe existir después para el corredor Chapultepec, y que además sienta un precedente, porque nosotros pensamos que cualquier intervención urbana o de cualquier tipo debería de partir de un diagnóstico, de un buen diagnóstico que no dejara pie
a equívocos, ¿no? Se está planteando ya que en Chapultepec se ponga a prueba los diagnósticos vinculatorios, o sea, que lo que se decide en un proceso de participación, colaboración horizontal, amplio, abierto, que integre a todos los sectores que influyen en la zona, pero también a otros que a lo mejor no influyen en la zona y que a lo mejor vienen de afuera, o sea, construir, hacer de Chapultepec el inicio, el punto de arranque de un nuevo paradigma de participación ciudadana en base a un triunfo ciudadano que es, pues, que no tiene duda, ¿no? O sea, se le ganamos nos ha acabado a todos. el tiempo, perdón que te interrumpa. Vamos al minuto de conclusiones muy rápido para terminar este programa. Francisco, por favor, un minuto. Son actos concretos. Si hay justicia en el caso de los baleados indígenas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en noviembre, decimos que hay un avance. Si se recontrata a las trabajadoras despedidas ilegalmente del IEMS, es un avance. Si se detienen las ODES, es un avance. Si se detiene la detención arbitraria, es un avance. Norma. Pues nosotros estamos en la idea de que la gente tenga, que la ciudadanía tenga la información para tomar decisiones, pero además pues estamos también trabajando para derogar todas estas iniciativas que van en detrimento de la población, como son los contratos con autotráfico y demás. Las propuestas es que se compren mayores unidades de RTP, trolebuses que son limpias, que se puedan rescatar estas líneas, que se haga un mantenimiento mayor al metro y bueno, por supuesto también el tema de las bicicletas, pero además no solo eso. Otro elemento fundamental que tiene que ver con la ciudad, pues es esta parte de esta reforma política que no beneficia a la ciudad, sino que genera más. Se acabó el minuto, muchas gracias. Bueno, 6 de diciembre, paradigmático en lo que viene para la Ciudad de México. Vencimos a la exclusión, o sea, al excluir al ciudadano de las decisiones sobre la urbe. Vencimos a la injusticia, vencimos a la inequidad del IEDF, tremenda. Vencimos el acarreo, vencimos el clientelismo político, vencimos el dinero del capital público y privado. En fin, yo creo que Chapultepec es lo que deseamos que venga corregido, aumentado y mejorado para el destino y el futuro de la Ciudad de México, porque es decidamos juntos, y si no viene de arriba, vendrá de abajo, y Chapultepec lo deja más que clarito como el agua misma, sin privatizarla. Muchas gracias. Este ha sido un programa como difícilmente encontrará en la televisión comercial. Nos vemos dentro de 15 días en Jaque al Rey. Moi, je t'offrirai de perles de pluie, fanaux de pays, oui, on n'appelle pas. Je creuse la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps d'or et lumière. Je ferai rondement, l'amour sera roi, l'amour sera loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés
que tu comprendras